Hoja de cálculo. El grupo está integrado por Rosángela Vilota, Díaz Wendy, Pacheco María, Pineda Sharon, Ramírez Cairlis, Rengel María, Salazar Beatriz Mar, Sánchez Roxana y Terán Luz. En el año 1979, dos estudiantes de la célebre Harvard Business School resolvían una serie de problemas relacionados con otros a través de una serie de fórmulas. Cuando algunos datos se variaban por mala estimación inicial, la cantidad de trabajo para rehacer la hoja era desorbitante. En los ejercicios de planificación financiera eran casos típicos de cálculo sobre unos datos básicos. Se necesitaba saber qué pasaría si se variaban tales previsiones o se registraban determinadas tendencias. Los dos estudiantes forofos de los microordenadores trabajaron en un programa capaz de solucionar problemas similares a los que ellos tenían. El objetivo consistía en que todas las cifras cambiaran al modificar un dato con el que estuvieran relacionadas. El programa se llamó VisiCalc y pronto se hizo muy popular. Puede decirse que los programas de hoja de cálculo han ayudado a la popularidad de los microordenadores. En 1982 surge Lotus 123, que se convertirá en un estándar. Este programa se ha completado con una serie de programas adicionales desarrollados por otras casas comerciales. En 1988 nacieron Quatro y Plan Perfect. Fueron una nueva generación hasta que Microsoft sacó en 1988 Excel, una hoja de cálculo de extraordinarias cualidades. En el año 1990 fue el año de las hojas de cálculo de la cuarta generación. En USA se habla de hojas de triple entrada o tridimensionales, con prestaciones gráficas, matemáticas y estadísticas, aún más sofisticadas y al intercambio de ficheros. Ante el usuario de las hojas clásicas, surgen los directivos con muy poca experiencia, pero que utilizan modelos de hojas mucho más complejos, que son, sin embargo, mucho más fáciles de manejar gracias a menús y ventanas de apoyo. Tras una larga espera, Lotus 123 sacó la versión 3.0. La característica más importante es su tridimensionalidad. Cada hoja puede disponer de hasta 256 tableros diferentes. 123 ofrece la posibilidad de visualizar 3 tableros al mismo tiempo en perspectiva. Además, puede recurrirse a la función de zoom para ampliar o reducir el tamaño de las ventanas mostradas. Otra posibilidad es emplear la información contenida en otras hojas diferentes de la actual para elaborar expresiones de cálculo propias. Estos enlaces no exigen que se encuentre en memoria, ya que Lotus se relaciona con documentos en disco. La enorme base de usuarios de Lotus ha propiciado la aparición de programas complementarios. Son aplicaciones resistentes en memoria y que complementan a 123. Lotus ha sacado versiones de la hoja para ordenadores de las compañías Sun y Digital. Sun añade a las características propias de la hoja las del sistema operativo Unix de Sun, como son servicios distribuidos de red, trabajo con varias ventanas, multitarea y gran capacidad de memoria. En Excel se integra una base de datos y un paquete de gráficos. Se diferencia de Lotus en que almacena los macros guardándolas independientemente de cada hoja, mientras que Lotus las graba en celdas individuales de las hojas de cálculo. Excel tiene una gran capacidad gráfica, dispone de 44 formatos y 7 tipos de gráficos como son el área de barras, columnas, líneas, pastel, difusión y combinación. Es rápida y fácil la presentación gráfica de los datos en pantalla. La hoja puede albergar hasta 65.536 registros, cada uno de ellos dividido entre 1 y 728 campos. Definición. El uso de la computadora ha llegado a evolucionar el trabajo. Tal es el caso de trabajar en hojas de cálculo para agilizar tareas contables, financieras, matemáticas y a esta herramienta se le asigna el nombre de hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es una herramienta muy útil para las personas que trabajan con números y que necesitan realizar cálculos con ellos. Ella permite trabajar con una gran cantidad de números y lleva incorporada una serie de funciones capaces de realizar cálculos matemáticos, estadísticos, técnicos y financieros. Las hojas de cálculo fueron creadas para convertir información desorganizada en datos organizados y realizar cálculos con ellos. Esta herramienta, junto con el procesador de palabras,
son las aplicaciones más utilizadas en la empresa, ya que esta es una herramienta muy importante para la toma de decisiones, sobre todo porque nos permite ver el efecto que los cambios en las variables ocasionan en el resultado buscado. La estructura principal que utiliza este software para almacenar y organizar la información es un área de trabajo en forma de matriz, como si fuera una hoja de papel cuadriculado, formado por un número determinado de filas y columnas. Utilización. Las áreas de mayor aplicación son planificación y análisis financiero, análisis contable, control de balances, estudio de presupuestos, previsiones de ventas, análisis estadísticos, entre otros. Debido a la facilidad para efectuar proyecciones y análisis de hipótesis, se ha convertido en la herramienta favorita de directivos y técnicos. Desde VisivCalc hasta las actuales, estos programas han ganado en tamaño y complejidad, pero su mayor atractivo es su fantástica capacidad de recálculo interactivo. Características. Hoja de cálculo. Introducir, analizar y calcular datos. Gráficos. Representan los datos de manera gráfica. Base de datos. Administran grandes cantidades de información, trabajan en la hoja de cálculo, haciendo funciones de base de datos, ordenación, clasificación, entre otros. Macros. Se automatizan tareas repetitivas y se personaliza la hoja de cálculo. Formato y gráficos avanzados. Se crean informes impresos o por pantalla. Se pueden formatear datos, intercalar gráficos y seleccionar los atributos de impresora. Funciones. Las celdas pueden contener textos, valores numéricos o fórmulas que establecen relaciones entre los valores que figuran en otras celdas de la misma hoja o en celdas de otras hojas almacenadas en discos. Las funciones básicas que deben incluir todas las hojas de cálculo son: introducción de valores numéricos, textos y fórmulas en las celdas, protección contra borrado o escritura del contenido de las celdas, formateo, cambio del aspecto en pantalla, de rangos de celdas, columnas y filas, desplazamientos por la hoja, copia del contenido de unas celdas en otras, operaciones de almacenamiento de las hojas en disco y de carga desde disco, posibilidad de combinar y enlazar hojas de trabajo diferentes. Una característica importante es el número de filas y columnas máximo que puede soportar. El límite físico real del tamaño de una hoja depende de la cantidad de memoria RAM que tenga el microordenador. Todas las hojas de cálculo realizan las 4 operaciones aritméticas básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Además, cuentan con numerosas funciones predeterminadas para cálculos más especializados y complejos, como funciones matemáticas, funciones trigonométricas, raíz cuadrada, logaritmos, exponencial, etc. Funciones financieras, amortizaciones, capitalización, etc. Funciones especiales de análisis y clasificación, como la determinación del valor máximo o mínimo de una parte de la hoja de trabajo, la ordenación, además de otras funciones de tipo estadístico, como medias, varianzas o desviaciones. Funciones lógicas, que permiten establecer comparaciones y condicionar el valor de una celda al resultado de una operación lógica. Funciones recursivas, orientadas a los cálculos por iteraciones sucesivas. Algunos programas además permiten incluir nuevas funciones predefinidas por el usuario. Casi todas las hojas de cálculo disponen de un propio lenguaje de órdenes y de programación integrado. Facilidad para dividir la pantalla en ventanas. En cada